Hola estrategas, bienvenidos a un vídeo más de Arkham Rush. Yo soy Ghost y hoy les traigo la guía de los nórdicos de Shochi. Empecemos porque es media larguita, así que empezamos. Tenemos como 5 palabras nuevas, iremos viendo. Palabras clave. Tenemos la primera, que es congelación, que se puede aplicar a sí mismo, a aliados y a enemigos. Lo que hace congelación es que tu ataque se convierte en cero hasta que recibes un golpe o un ataque. Si tienes escudo, hasta que el escudo se rompe. Tenemos también subida de nivel y sobrevivir. Sobrevivir es el corazoncito de acá. Lo que hace es que cuando vos cuando tu carta recibe un golpe y sobrevive, se baja el contador de acá. Por ejemplo, este supervivencia es de 2. Al ser golpeado, baja a 1. Cuando se golpea otra vez, recibe la palabra clave de subir nivel. Cada subida de nivel, cuando empieza el turno, evoluciona. O en el mismo turno, esta carta, por ejemplo, evoluciona y se transforma en esta. Que lo que gana es lo mismo que la anterior carta, nomás que gana, por ejemplo, supervivencia 3-3 permanentemente. Gana una habilidad más al evolucionar. O cambia la habilidad. Tenemos también Berserker, que van a ver que, por ejemplo, esta carta va a tener como un aura media roja, azul, que es cuando golpee, su ataque se va a disminuir antes que la vida, y luego cuando llega a cero empieza a disminuir la vida. Es como que tenés las dos opciones para como vida. Cuando vos ataque, va a aplicar tu ataque, va a ser efectivo tu ataque, pero en vez de descontarte la vida, te empieza a descontar el ataque hasta llegar a cero. Una vez que llega a cero, cambia y empieza a descontar la vida. Son como 2 barras de vida, pero para atacar sirve para hacer daño. Está muy bien. Y me queda algo más. Creo que nada más. Empecemos y si veo que me faltó alguna, lo repasamos de vuelta. Tenemos al montañero experimentado. Tiene inicio. Al inicio congela a un enemigo aleatorio. En dorado a 2 enemigos aleatorios. Tenemos al comerciante de Snowland. Tiene muerte. Añade un Nord a la próxima actualización de tienda. Tenemos en dorada que nos añade 2 Nord a la próxima actualización de tienda. Tenemos al comerciante de glaciares. Al inicio gana una moneda en el próximo turno si hay una unidad con 0 de daño en el tablero. 2 si es dorada. Lo que conviene tener esta es antes, que por ejemplo va de última. Así esta carta, por ejemplo, si la tenemos, aplica congelación. Va a haber enemigos con 0 o cualquier otra. Por ejemplo, acá hay una que se congela a sí mismo y a 2 enemigos. Hay una que congela a un aliado al azar, al más débil. Te conviene tener la última para recibir la mayor cantidad de monedas posible cuando apliques congelación. O cuando una unidad en el tablero tenga 0 daño. Tenemos una de las cartas mejores para empezar, diría. Berserker de sangre helada. En todo momento cuando congelación se aplique a un enemigo, gana más 2 de cada estadística permanentemente. En dorado, el doble. Está muy bien. Tenemos a caminante de la niebla. Al atacar, otorga congelación a un enemigo al azar que no haya recibido congelación. Eso es muy importante en este combate. Y a tu unidad más débil. ¿Por qué es importante que no haya recibido congelación? Porque si ya recibieron las 6 cartas de la aliada del enemigo, no aplica congelación. Te lo va a aplicar nomás a vos, creo. Así que, bueno, medio más o menos. Tenemos en dorada, que aplica congelación a 2 enemigos y a las 2 unidades más débiles nuestras. Tenemos a Maná de Lobo, una de mis cartas preferidas desde siempre. En todo momento, la primera vez que veo congelación aplicada en un enemigo, lo ataco inmediatamente. Esto nos sirve para activar supervivencia, porque al tener 0 de ataque el enemigo, al estar congelado, con esta carta sobrevive y se resta 1. Al activar la habilidad de supervivencia 2 veces, activamos subir de nivel, la carta evoluciona y gana supervivencia, que cada vez que sobrevive un ataque gana más 3 de cada estadística permanentemente, y en dorada el doble. Tenemos a excursión de caza. En todo momento los 2 primeros nórdicos aliados que atacan se centran en el enemigo más débil. En dorado los 4 primeros. Tenemos al soldado del invierno. Tiene provocar y muerte. Al morir se otorga a sí mismo más 6 de ataque de forma permanente y luego otorga su daño a un aliado al azar. Está muy bien. En dorado el doble estadísticas. Tenemos al testudo. Barrera tiene
y supervivencia 1. Al tener barrera siempre va a motivar al recibir un golpe de supervivencia. Se otorga congelación a sí mismo y a un enemigo que no haya recibido congelación en ese combate. En dorado, a los dos enemigos que no hayan recibido congelación en ese combate. Está muy bien para tenerla en dorada esa carta. Tenemos la nariz de escarcha, tiene ataque. Si mi objetivo es más débil que yo, lo destruyo una vez restante. Y en dorado lo elimino. Creo que lo mismo, pero por las dudas. Yeti tambolidero. En todo momento, cuando un aliado sobrevive al daño, otorga más 2 de más 2 de ataque y más 1 de vida a todos los aliados. No importa que sean nórdicos o no. En dorado es el doble de estadísticas. Hay que tener eso en cuenta porque solamente aplica cuando sobrevive el daño. Creo que... Ah, no, ahora es todo. Antes era solamente los nórdicos. Cuando recibe daño cualquier unidad, te da más 4 de ataque y más 2 de vida a todos los aliados. Está muy bien para cualquier raza entonces. Tenemos también a el parterrayos, que al jugarla, elimina una unidad, la destruye, elige una unidad, la destruye y divide su estadística al azar entre los nórdicos aliados. En dorada, lo mismo. Y luego le otorga congelación. Tenemos guerrero de sangre fría. Al inicio se congela a sí mismo y a 2 enemigos al azar. En dorado a 3 enemigos al azar. Está muy buena esa carta. Destructora humilde. Tiene inicio y ataque. Otorga más 2 de cada estadística a tus unidades nórdicas de forma permanente por cada unidad con menos daño que esta carta. Está bien. En dorado, el doble de estadísticas. Tenemos estrategia de abordaje. Gana una batalla durante esta partida para obtener subida de nivel. Al ganar una batalla, nos activa la habilidad de subida de nivel. Y lo que hace subida de nivel es que al subir de nivel, en todo momento que sube de nivel la carta esta, otorga 2 palabras clave al azar a 2 aliados al azar. Comienza del turno, recupera su forma original, que sería esta. En dorado lo mismo, nos va a quedar 4 palabras clave. Tenemos también Ulf el malvado, tiene berserk. En todo momento cuando mi daño se reduce a 0, roba la mitad de daño a un aliado diferente al azar y le otorga congelación. En dorado es roba la totalidad de el daño del aliado y le otorga congelación. Yo no la usaría mucho esa carta, pero puede estar bien. Tenemos a ganancias glaciares. En todo momento cuando el daño de todas las unidades de una unidad aliada se reduce a 0, otorga a tus unidades más 2 de cada estadística permanentemente. En dorado el doble. Tenemos a foro tribal. En todo momento cuando un nórdico ataca, le otorga más 6 de cada estadística de forma permanente por cada vez que haya aplicado congelación en ese turno. En dorado el doble de estadísticas. Tenemos a Bobby la salvaje. Al atacar inflige la mitad de mi daño a todos los enemigos con congelación. Luego les otorga congelación y me destruyo a sí misma. Tenemos en dorado que inflige todo el daño en vez de la mitad. Está muy bien. Y tenemos por último a vientos invernales, que tiene berserk inicio. Al inicio del tour de la partida, del combate, ataca al enemigo más débil. Al atacar, obtiene más 7 daños de forma permanente por cada unidad más débil que yo. Y en dorado, obtiene el doble de estadísticas. Esto es un buen combo, porque si lo tenemos primero, va a atacar siempre de inicio. Tiene berserk, casi siempre va a sobrevivir. Y tenemos cartas como esta que congela a 2, a 3 en dorada. ¿Dónde está? Este que congela a otro más y así mismo. Y bueno, este también puede congelar. Van a ser más fuertes con esto. Cada vez que este ataque, va a recibir un montón de estadísticas, porque es más 6. Y este congela a 3 y así mismo. Son 4 congelaciones ahí. Este congela a 1 y a un enemigo. Son 8 congelaciones. Si están doradas, a 3 enemigos ya son 9. Si le pegan de vuelta, a otro más. Es una locura ese combo. Esta carta con esta acá, lo dejo para una partida, van a ver que es destructiva. Así que gente, espero que les haya gustado, que haya entendido. Cualquier consulta me la dejan en los comentarios. Nos vemos en la próxima y chao, chao. Con este está bien.
Vamos con nórdicos, ya te digo. Ya te digo que vamos con nórdicos porque necesito hacer buena partida. Bla, 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 bla. Tiene que haber otro nivel 4, no me dé siempre el mismo. El que destruye la carta para darle a los nórdicos. Bien. 6 puntazos. Este lo está roto, boludo, para empezar. Agregamos hielo. Pum. The gold, the glory. We're divinely rich. Plum. Jeje. Perfecto, 9 puntos. 6 acá. Al lobo, sí o sí. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Not divine, but fine. Que congele primero. Pumba. 1, 2. Bien. Ya voy a empezar a subir de nivel. A ver. Este ya me Now sirve. this calls for Y vamos a hacer ritual. esto. Or a giggle. as Qué well. bueno. Ahí estamos. Pumba. A ver ahí. Bien. Vínculo de sangre. No me gustó eso nada. Pero bueno, se empató. Joya. Tenemos al lobito ya medio fuerte. Con esto mejor todavía. Si me sale donde quiero que vaya. No creo que me haga tanta falta congelación. Más teniendo este. Este sí me gustan los 3. Va 2. Lobito. ¿A quién congelas? No me gusta eso. Pum. Pum. Perfecto. A ver, yo quiero hacer esto, esto y esto. Eso ahí y haga congelo. Me parece muy bueno esto. Pero que cómo sale. No. No puede ser que tenga ya esa unidad de boludo. Qué injusticia. Bien. Esta me interesa. Ya se viene para acá. Pomba. Puede estar interesante. Vendo. Sobrevive. Compro. Me interesa bastante más. Ahí y acá. Y con... Ok. ¿Por qué hay un módulo ahí? ¿Por qué hay un módulo? Me arruinó eso. ¿Por qué hay módulos que atacan? ¿Por qué hay módulos que atacan? No entiendo. Debe ser una nueva carta. A ver, ¿este qué hace? Ataca al enemigo más débil
Obtiene 7 daños de forma permanente por cada unidad con... Ok. Whoa! This is no ordinary bow. Me conviene hacer entonces esto fuera este. Este sí. Y poner este acá. ¿No? Creo que sí. No sé. Bien. Ya empezaron a subir. Si gano combate me da palabras clave. Dame ataque doble a este. El escudo está bien. Le dio también escudo a este. Pude quitar ese barco bastante. Me interesa. ¿Qué más? Bobby salvaje no. 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 Sí. Bien. Perfecto. No me gusta eso. Pum. Bien. Pum. Lobito. Jejeje. El de abajo todavía no la pega. Pum. Bien. Perfecto. De a poquito van a ir subiendo. Vamos a chetar el lobo. Plum. The cards bless you today. ¿Qué más tenemos? Uf, amigo. This bull, Lobito, dame dos de este. divine. Yo confío. Absolutely divine. Typical de Bobby Quixote. salvaje no me molesta. Puede entrar por el barquito cuando tenga algo que me interese. A ver ahí. Es que ya está, amigo. Es imparable esto. Ahora me da para la clave. Dale doble ataque al perro y al lobo y a este acá. Con eso se va a ir una locura. Victory burns bright. Careful. Don't let it El blind ataque you. doble a este. Lo voy a chetar. ¿Y qué más dio? A este. Son dos. Puedo congelar todo y que se suba más todavía. Son dos enemigos. Dos son 4, 5. Ok, ya está. Ahí. Espérate. Esto acá. Pum. Le pongo poner. Si me toca este no. Bueno, se queda. Así. De hecho. A ver ahí. Bloom. Bien. Ahora recién ataca. Pumba. Ahora tiene ataque doble. Se congela. Congela otro. Pumba. Congela otro. Sobrevivió. Congela otro. Y ahora, amigos, ya es tarde para este. I can see it. The gold, the glory. Va tarde. We're divinely rich. Por cada congelación, 1, 2,
No me conviene. No, no, no y no. Listo, seguimos. Jo, jo, jo. Boom, 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 boom. Y queda uno todavía, amigo. Bien. Yes, yes. Creo que son tres enemigos Vision ahora. clears. It screams power. Creo que son tres enemigos. Qué congelados. A ver. 107. Lo voy a traer otro. Bien. Mal. Iba a atacar dos veces, Pumba. Va a hacer 0 daño. Va, 0. Va a traer de vuelta. Pumba. Y el lobito va a atacar una vez. Perfecto. Jeje. Alto equipazo, amigo. Ahora, ¿cómo va Ritual Listar?